Muy buenas a todos, nueva partida de las 7 que jugaron en los desempates a diferentes ritmos y esta correspondía a la primera de 5 minutos más 3 segundos. La verdad que fue un match tremendo, tenéis las partidas anteriores en el primer enlace que dejo en la descripción y bueno, pues vamos ya con ella. Los ritmos, bueno, pues son rápidos de 5 minutos más 3 segundos, por lo tanto hay que estar atentos también al reloj que tenéis al lado de los jugadores. Y tras alfil C4, apertura italiana, Giuoco piano jugando de una manera tranquila y C3 preparando D4, también B4, ataque siempre sobre este alfil, el peón de C3 controla casillas de posible salto para el caballo de C6 y también en algunas líneas, y en caso de que en algún momento se pueda jugar este movimiento caballo A5 atacando al alfil, bueno, pues tiene posibilidad de retirar tras un caballo A5, alfil B5, A6 y bueno, pues el alfil se llega a poder esconder en esta casilla de C2. Tras estas jugadas caballo F6 atacando en E4, D4 directamente puede ser una opción entrando en el ataque del centro. Lo vimos en una partida de esta misma Copa del Mundo, se juega D3 reforzando el peón D4, el peón atacado, y D6 también, bueno, pues pudiendo desarrollar otras piezas y reforzando la defensa del peón de E5. Tras estas jugadas las blancas se enrocan en corto, pero aquí Praggnanandhaa juega A6 y alfil G5 Erigaisi aprovechando a clavar al caballo. Alfil A7 retirándose de una manera preventiva de un posible avance de peones, por lo tanto, bueno, pues incluso llevaría quizás algún cambio estando la pieza atacada. Alfil A7 ya en la posición y A4 ganando espacio, y también y con la idea que habíamos comentado antes de caballo A5 controlando varias casillas, pues el alfil puede escapar a A2 salvando la pieza. Se juega no obstante, bueno, pues H6 atacando el alfil y este mantiene la clavada retirándose H4, G5 en el tablero, y aunque las piezas negras, bueno, pues no han enrocado, parece que este sacrificio, bueno, pues temático en este tipo de posiciones parece que no funciona del todo. Como vemos, las piezas blancas ya tienen cierta desventaja, aunque viene rápidamente una jugada como dama F3 aprovechando la clavada en la posición. Bueno, pues las piezas negras simplemente juegan torre G8, atacan al alfil, H4 defendiéndolo e incluso torre G6, bueno, pues retirándose de la clavada. Se puede seguir desarrollando, dama F3 realmente no funciona ya que está bien defendido el caballo, y un movimiento como caballo D2 incluso te puedes desclavar. Y ahora, si las piezas blancas juegan dama F3, incluso existe caballo G4, bueno, pues estando con una posición bastante interesante de jugar las negras. Por lo tanto, esto no ocurre, y a G5, y en caso de que las piezas negras se enrocasen, y a un movimiento como B4 ganando espacio en el flanco de dama, y decíamos anteriormente, G5 tampoco es perdedora en esta posición, ¿no? También se puede sacrificar la pieza por un par de peones, bueno, pues meter presión sobre este caballo. Aquí se recomienda rey G7, dama F3 y la partida de momento seguiría igualada, ¿no? Torre G8 o torre H8 puede ser alguna de las ideas para continuar con la misma. Bueno, G5 ya en el tablero, de alguna manera Praggnanandhaa empieza con cierto ataque en el flanco de rey, alfil G3 retirándose y caballo E7 maniobrando con el caballo típico en la italiana, que puede llegar hasta G6 para tener cierto control sobre la casilla de F4 si el segundo caballo viene H5, aunque este caso no va a pasar en esta partida, y el que se adelanta quizás a los acontecimientos es Erigaisi rompiendo en el centro, jugando D4, entregando de momento un peón, pero a cambio pudiendo capturar en E5, y como vemos, caballo y alfil controlan bastante bien esta casilla. El tema es que aquí hay un sacrificio muy bonito en el que tras D por E5, alfil por viene con ataque sobre la torre, se puede retirar a F8, enroque en corto y dama F3 recuperando la pieza perdida y con cierto ataque o cierta presión las piezas blancas en la posición. El tema es que este caballo, bueno, pues no tiene saltos donde retirarse y es mejor para las piezas negras devolver la pieza, ¿no? Con la idea de devolverla, de mantener la pieza en el tablero, dama F6 está dando mate en G7, y una jugada como caballo F5 defendiendo el mate, también el mate se da en H8 y sería inevitable. Bueno, todo esto no pasa tras caballo por E4, D por E5, y ahora primero
o lo que hace, mejor dicho, Praggnanandhaa es no recapturar, sino jugar d5. Con ataque sobre el alfil, refuerza la defensa de este caballo, se le empieza a meter presión con el alfil en d3 y tras alfil f5 desarrolla y refuerza la casilla caballo d4, bueno, pues con ataque sobre este alfil de momento defendido. Tras estas jugadas, dama d7 parece que no es el mejor movimiento y existe uno más fuerte que es h5, con idea de atrapar al alfil, pero simplemente e6, lo que provoca quizás es algún cambio más y en caso de jugar h4 ya no sería tan buena, ya que existe la captura, primero con jaque y posteriormente esta pieza ya se salvaría en la casilla de d5, de ahí que se jugase e6 anteriormente. No obstante, h5 va a llegar un poquito más adelante. Este movimiento también tiene mucha lógica, ya que bueno, pues refuerza la casilla del alfil y sobre todo Praggnanandhaa llevando el ataque hacia el flanco de rey, en el que tiene bastantes piezas, pues de alguna manera si no activas, mirando hacia el rey enemigo. El enroque en largo pues es una opción potente, ¿no? Aquí quizás para eliminar ya ese ataque que tendría Erigaisi en la posición, juega rey h1. El tema es que el peón, bueno, pues de momento no está clavado por parte de este alfil, ahí escondido, casi olvidado, de por medio hay un caballo, pero la idea quizás en algún momento es echar al caballo jugando f3. Había un movimiento más potente, como decía, que es caballo por f5, en el que no solo se elimina una pieza, sino que además se limita la posición y en caso de capturar con dama, se puede jugar incluso caballo d2, ya que con este movimiento se mete más presión hacia una pieza clavada y aunque la partida continuaría igualada, bueno, pues a ver qué se puede jugar, ¿no? f3 nuevamente no sería una opción al menos directamente. Y por otro lado, si las piezas negras capturan de caballo, bueno, pues se provocan más cambios en el que incluso hay cambio de damas y el ataque de las piezas negras ha desaparecido por completo. Bueno, pues esta sería una opción para Erigaisi. Decide mantener material en el tablero, juega rey h1 retirándose y tras estas jugadas se juega ahora sí h5, siendo una jugada en la que se está amenazando ganar el alfil y se decide defender con h4. Nuevamente caballo por f5 era un movimiento en el que bueno, pues se cambia algo de material y disminuye el posible ataque que tienen las piezas negras. Se está atacando al alfil en la siguiente jugada y el tema es que se decide jugar h4 debilitando bastante la posición. Aunque el rey es verdad se ha retirado a h1, f3 parece que no es buena decisión, ya que tras caballo por g3, h por g3 y más cambios en la posición, parece que las piezas negras empiezan a ganar espacio con c5, incluso c4, expulsando primero al caballo, luego a la dama y tiene una posición pues de muy ataque, ¿no? Comentar también en la partida que fijaros cómo están piezas blancas todavía faltas de desarrollo. Bueno, h4 ya en el tablero, este alfil queda ahí un poquito más colgando o peor defendido y es cuando entonces Praggnanandhaa decide enrocarse en largo, aunque alfil g4 ya era fuerte con este ataque sobre la dama. Lo vemos ya directamente en la partida. Enroca en largo, a lo que se contesta con dama e2 para ver el ataque tan fuerte que tienen las piezas negras y con una captura en esta posición, por ejemplo, existe alfil g4, a sabiendas de que te puede dar un tenedor el peón en esta posición atacando ambas piezas y jugando f3, pues realmente no funciona, ¿no? Tienes esta captura primero en g3, te están dando jaque, te está cayendo la torre, por lo tanto el alfil se salva y antes de jugar f3, si retiras la dama a e1, pues es un poquito más de lo mismo. Se puede jugar c5, ataca al caballo, este se retira una casilla como f3 y tras esta captura, bueno, pues si peón por dama h3 jaque, bueno, pues llegando a destrozar la posición. Tras rey g1 puedes cambiar más material, es verdad que la dama defiende este peón de g3, pero aquí simplemente con este movimiento, con c4, jaque a la descubierta, gran alfil en la posición, pues bueno, te está cayendo ya el alfil, si te defiendes con la torre en f2, incluso ahora puedes capturar con la dama este peón y bueno, pues seguir ganando la partida, ¿no? A rey h1 pues está cayendo la torre y si rey f1 te cae el alfil.
Por lo tanto, en esta posición se decide jugar dama e2 y era momento de jugar alfil g4. f3 no es una posibilidad por esta captura con ataque sobre dama y torre que hemos comentado. Dama e1 retirándose, defendiendo dos veces pues este alfil, y tras estas jugadas es el momento de meter más material en la posición jugando caballo f5, alfil por e4, peón por y dama por e4, en lo que Erigaisi, bueno, pues de momento gana un peón, y centraliza su dama. Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil por d4, con más cambios, y el tema es que tras c por d4, g por h4 con ataque sobre el alfil, y aquí Erigaisi decide entregar la pieza. Alfil f4 no funciona, podemos ver también esta idea con alfil h2, que simplemente con dama e6 retirándose se bloquea el peón de un posible avance, y aquí se está, bueno, pues entrando con la torre ganando un peón. La torre no puede llegar a d1 defendiendo nuevamente la casilla, y se recomienda una jugada como torre d1 para meter en algún momento presión sobre el punto de c7, aunque realmente este peón ya estaría bloqueado. Por lo tanto, Erigaisi lo que hace es jugar e6, a lo que si dama por y se cambian damas, pues la partida se iguala más y el ataque pierde fuerza. Por lo tanto, al no funcionar y al tener la dama atacada, si se captura de peón, permite que este alfil se mantenga con vida, gana un tiempo sobre la torre que se le está atacando, y tras retirarse a una casilla como f8, la torre no puede venir a d1 ya que no tiene que defender el peón, pero si en c1 hay cierta presión, y aunque las piezas blancas, y según pone el módulo, pues están todavía perdiendo, bueno, desde luego sus piezas se están activando. Por lo tanto, tras e6 y tener la dama atacada, es momento de hacer el mejor movimiento, y es caballo por g3. Viene con jaque, f por g3, además activando la torre, pero toda la idea de Praggnanandhaa pasaba por capturar en e6, cimentar bien este peón de f7, el alfil pues sigue estando en una posición interesante, y tras estos movimientos g por h4, este peón está cayendo, se juega en la posición torre hg8 mirando el punto de g2, y tras caballo c3 finalmente estas dos piezas pues vienen un poquito al juego. Las piezas blancas pues pierden este peón en la posición, y es verdad que decíamos anteriormente que el cambio de damas limitaba la partida, pero de momento ya con esta captura ahora Praggnanandhaa cuenta con un peón de más, y tras este movimiento, bueno, pues estaría entrando en h4, g3 no es una opción ya que la torre captura en g3, y además tras estos movimientos, o en función de lo que hagan las blancas, también una idea potente es alfil h3 aprovechando una posible clavada tras un jaque en h4, ¿no? Y tener el rey un escape en g1 gracias a esta poderosa torre. Por lo tanto, no puede cambiar torres, y lo que hace es jugar torre f4, ataca dos veces, defiende un poquito mejor h4 y dama de 2 internándose en la segunda. Presión con temas de mate en el punto de g2, además se está tocando el punto de b2, por lo tanto total control. Esta jugada realmente no ayuda, quizás era momento de traer la segunda torre un poquito más al juego, pero no obstante la posición difícil. El tema es que con este movimiento, bueno, pues Praggnanandhaa decide hacer un sacrificio brutal, que es torre por g2, en el sentido de que la dama pues está sobrecargada. Si captura, que no pasa en la partida, pues está cayendo la torre de f4 y contarían las piezas negras con un peón de más. Por lo tanto, al no funcionar, se juega caballo e4, viene con ataque sobre la dama, pero primero torre h2 jaque, única rey g1 y torre g8. Bueno, pues basculando y combinando todas las piezas para Praggnanandhaa, Erigaisi decide bloquear con su caballo el jaque, y aunque podríamos pensar en este movimiento, también torre y dama defienden la casilla de f6, por lo tanto aquí hay un movimiento más fuerte, y teniendo de alguna manera todas las piezas activas, Praggnanandhaa mete al juego la última, que es alfil de 5 con ataque sobre la dama. Sin mucho tiempo en el reloj, Erigaisi, bueno, pues intenta enredar jugando torre de 1, si la dama se retira del ataque del alfil, torre h1, pues sería mate. Por lo tanto, tras hacer este movimiento y buscar el cambio de material, bueno, pues la partida termina simplemente con torre h1 jaque, y en esta posición Erigaisi decide abandonar. Comentar simplemente que a este último movimiento había mate en 2, que bueno, pues Praggnanandhaa no ve o no considera, que es dama f2 con jaque, nuevamente aprovechando la
la desviación, ¿no?, de la pieza defensora. Bueno, la verdad es que más que defender está atacado por el alfil, única sería dama por y torre h1 sería mate. Y tal y como termina la partida, torre h1 jaque, si la dama captura en esta posición, evitando el jaque, pues simplemente capturas primero la torre recuperando material directamente, y a una jugada como torre f1, dama d4 con jaque, y nuevamente, bueno, pues a una jugada como torre f2 simplemente capturas la dama y ni siquiera puede capturar el rey, o si lo hace caería la torre y bueno, pues la partida sería para las piezas blancas, ¿no? Para las piezas negras, perdón. Y en caso de no capturar con la dama y capturar con el rey, puedes recapturar directamente, o incluso más bonita, dama por d1, ¿no? Viene con jaque, la dama blanca está clavada y bueno, pues también partida en el bolsillo. Por lo tanto, Praggnanandhaa se ponía por delante, contragolpeaba a Erigaisi volviendo a ganar la partida con negras, y bueno, pues vamos a ver qué pasa más adelante. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.